continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de la ley de Hess para el cálculo de la entalpía de reacción. Este ejemplo dice lo siguiente: determinar la entalpía de formación del etano gaseoso a condiciones estándar a partir de la reacción que nos indica que reaccionan 2 moles de carbono en estado sólido, carbono grafito, más 3 moles de hidrógeno gaseoso para producir 1 mol de etano gaseoso. Vamos a determinar entonces esta entalpía de formación del etano gaseoso a condiciones estándar siguiendo esta reacción. Aplicamos entonces la ley de Hess. Recordemos que la ley de Hess establece que si se desea conocer el calor de una determinada reacción, bastará buscar varias reacciones de entalpía conocida de tal forma que sumadas se obtenga la reacción cuya entalpía se desea conocer. Luego de efectuar entonces una breve búsqueda, encontramos que las reacciones más simples que sumadas pueden producir esta reacción son las siguientes. La primera de ellas es la reacción de combustión del etano gaseoso, en la cual tenemos 1 mol de etano gaseoso C2H6 gaseoso más 7/2 moles de oxígeno gaseoso, que producen entonces 2 moles de dióxido de carbono gaseoso más 3 moles de agua líquida. Y la entalpía estándar de combustión para esta reacción se encuentra en tablas como la número 2. En esta tabla número 2 observemos los valores de las entalpías estándar de combustión. Para el caso del etano gaseoso, cuando se combuste presenta una entalpía de combustión estándar de menos 372,82 kilocalorías sobre mol, valor entonces que consideramos para el cálculo de la entalpía de formación. Escribimos entonces el valor de menos 372,82 kilocalorías sobre mol. Observemos que estamos considerando la combustión de 1 mol de etano. Como se combuste 1 mol de etano, entonces este valor que se encuentra en kilocalorías sobre mol, si lo multiplicamos entonces por esa mol de etano que combuste o que reacciona con el oxígeno, se puede cancelar, es decir, se sobreentiende que se trata de 1 mol de etano gaseoso que reacciona. Por tanto, omitimos la unidad de mol y únicamente indicamos el valor en kilocalorías. La segunda reacción que nos sirve es entonces la reacción de formación del agua líquida, que nos dice lo siguiente: que 1 mol de hidrógeno gaseoso reacciona con media mol de oxígeno para producir 1 mol de agua líquida, H2O líquido, y para esta reacción la entalpía estándar de formación la consultaremos en la tabla número 1, que hemos trabajado en tutoriales previos y que a continuación ilustraremos. Pero antes debemos considerar la tercera ecuación termoquímica que nos interesa, que nos sirve para el presente caso, que es la reacción de formación del dióxido de carbono. Esta consiste en 1 mol de carbono grafito en estado sólido que reacciona con 1 mol de oxígeno en estado gaseoso para producir 1 mol de CO2 gaseoso. Y consultaremos también la entalpía estándar de formación para el dióxido de carbono a partir de esta reacción. Vamos entonces a la tabla número 1. En esta tabla entonces consultamos la entalpía estándar de formación del agua líquida, que es de menos 68,32 kilocalorías sobre mol, y la entalpía estándar de formación para el dióxido de carbono, que es de menos 94,05 kilocalorías sobre mol. Con estos valores entonces continuaremos la resolución del presente ejemplo. Tenemos entonces para la formación del agua líquida menos 68,32 kilocalorías sobre mol, y para el dióxido de carbono en estado gaseoso de menos 94,05 kilocalorías sobre mol. Observemos que, como en la reacción, la número 2 es la reacción de formación del agua líquida, observemos que se forma 1 mol de H2O en estado líquido, por tanto podemos multiplicar por 1 mol. Lo mismo en la ecuación termoquímica número 3 se forma 1 mol de dióxido de carbono y multiplicamos por 1 mol. De este modo entonces eliminamos las unidades de mol. Esta sería como una forma analítica de entender que estas son las entalpías de formación para 1 mol de agua líquida y para 1 mol de CO2 gaseoso.
Ahora bien, con estas ecuaciones termoquímicas y sus valores respectivos de entalpías de reacción, vamos entonces a efectuar operaciones de tipo algebraico para determinar la entalpía de formación del etano gaseoso a partir de la ecuación termoquímica indicada. Primero vamos a invertir la ecuación termoquímica número 1 para cancelar CO2 gaseoso y H2O líquido que no aparecen en la reacción final. Observemos que en la reacción final solo aparece etano gaseoso, por tanto finalmente debe eliminarse el CO2 y el agua. Invirtiendo entonces la ecuación termoquímica número 1, esta nos queda del modo siguiente, como 2 moles de dióxido de carbono en estado gaseoso más 3 moles de agua líquida que producen 1 mol de etano gaseoso más 7/2 moles de oxígeno gaseoso. Y como hemos invertido esta ecuación termoquímica número 1, la entalpía estándar de combustión cambia de signo, ya no es menos sino más 372,82 kilocalorías. Recordemos que sus valores son a condiciones estándar. Condiciones estándar son las que indicamos arriba, una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Ahora bien, tomamos la ecuación número 2 y la multiplicamos por un factor de 3. Al multiplicar entonces nos queda de este modo, como 3 moles de hidrógeno gaseoso que reaccionan con 3/2 moles de oxígeno gaseoso para producir 3 moles de agua líquida. Y como hemos multiplicado por un factor de 3, debemos hacer lo mismo con la entalpía estándar de formación del agua líquida. Recordemos que por 1 mol de agua líquida formada, la energía que se libera es de menos 68,32 kilocalorías, pero como tenemos 3 moles de agua líquida que se forman, la entalpía estándar de formación viene a ser a 3 por menos 68,32 kilocalorías, es decir, que obtenemos un valor de menos 204,96 kilocalorías por cada 3 moles de agua líquida que se forman. Ahora tomamos la ecuación termoquímica número 3 y la multiplicamos por un factor de 2, con lo que obtenemos la siguiente expresión: 2 moles de carbono grafito sólido más 2 moles de oxígeno gaseoso que producen 2 moles de CO2 gaseoso. Observemos también que para el caso de la ecuación termoquímica 3, en que se produce 1 mol de dióxido de carbono gaseoso, la entalpía estándar de formación es de menos 94,05 calorías, pero en esta nueva expresión tenemos 2 moles de CO2 gaseoso que se forman, por tanto la entalpía estándar de formación va a ser ahora 2 veces el valor anterior, es decir, 2 por menos 94,05 kilocalorías, lo que nos da el siguiente valor de menos 188,10 kilocalorías. Con estas expresiones, con estas ecuaciones termoquímicas y sus valores respectivos de entalpía de reacción, vamos entonces a determinar la entalpía de la reacción que nos indican en el enunciado del ejercicio. Continuando entonces con la resolución del presente ejemplo, tenemos entonces las ecuaciones termoquímicas obtenidas luego de efectuar las operaciones indicadas con las ecuaciones termoquímicas 1, 2 y 3. Estas nuevas ecuaciones termoquímicas las denotaremos como la número 4, la número 5 y la número 6. Ahora bien, vamos a efectuar entonces operaciones algebraicas con estas ecuaciones termoquímicas para obtener la entalpía de reacción que nos solicitan en el enunciado. Tenemos entonces que cancelamos las 2 moles de dióxido de carbono al lado izquierdo de la ecuación termoquímica número 4 con las 2 moles de dióxido de carbono al lado derecho de la ecuación termoquímica número 6. Asimismo, cancelamos 3 moles de agua líquida en la ecuación termoquímica 4 con 3 moles de agua líquida en la ecuación termoquímica 5. Y observemos que al lado izquierdo de las ecuaciones termoquímicas 5 y 6 tenemos 3/2 moles de oxígeno gaseoso
y 2 moles de oxígeno gaseoso. Efectuando esta operación de fraccionarios tenemos 3 sobre 2 más 4 sobre 2, igual entonces a 7 sobre 2. De este modo cancelamos las moles de oxígeno que se presentan al lado izquierdo de las ecuaciones termoquímicas 5 y 6 con las moles de oxígeno al lado derecho de la ecuación termoquímica número 4 y observemos que nos queda la siguiente ecuación termoquímica: 2 moles de carbono grafito en estado sólido más 3 moles de hidrógeno gaseoso, que producen entonces 1 mol de etano gaseoso C2H6. Y ahora simplemente sumamos los valores de las entalpías estándar de combustión y de formación, con lo cual obtenemos la entalpía estándar de reacción igual a la entalpía estándar de formación para el etano gaseoso a partir de la ecuación termoquímica indicada. Sumamos entonces 372,82 kilocalorías con menos 204,96 kilocalorías y menos 188,10 kilocalorías. El resultado obtenido es de menos 20,24 kilocalorías. Y observemos que es la energía que se libera cuando se forma una mol de etano gaseoso. Por tanto, también se puede indicar como una entalpía estándar de formación igual a menos 20,24 kilocalorías por mol de etano gaseoso que se forma en esta reacción. Si comparamos este valor con el de la tabla número 1 que hemos ilustrado anteriormente, vamos a ir a dicha tabla. Observemos que para el etano gaseoso se obtiene precisamente este valor tabulado de menos 20,24 kilocalorías sobre mol, con lo cual corroboramos que el resultado finalmente obtenido empleando la ley de Hess es el indicado. Y con este resultado concluimos entonces el presente ejemplo sobre la aplicación de la ley de Hess en termoquímica.